Bueno, en esta clase vamos a ver herencia. Vamos con la primera diapositiva. La herencia es uno de los atributos fundamentales de la programación orientada a objeto. Nos permite definir una clase secundaria, ¿sí? Que reutiliza, hereda, amplía, modifica el comportamiento de una clase primaria. La clase cuyos miembros son heredados se conoce como clase base. Y la clase que hereda los miembros de la clase base se conoce como clase derivada. Cada clase que hereda, ¿sí? De otra posee los atributos de la clase base, además de los propios, y soporta todos o algunos de los métodos de la clase base. Se dice que es una relación entre clases en la cual una clase comparte estructura y comportamiento definido en otra clase. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a tener, ¿sí? Una clase base de tipo figura, ¿sí? Donde figura va a tener dos métodos, ¿sí? Que van a calcular el área y el perímetro, ¿sí? De esta figura. Y después podríamos tener dos clases, en este caso, ¿sí? Triángulo y cuadrado, las cuales heredan, ¿sí? De figura. Y como comentaba recién, en este caso, estas clases al heredan los métodos, ¿sí? De figura, permitiéndonos de esta manera reutilizar el código ya generado en nuestra clase figura. Herencia, o sea, es la capacidad que nosotros vamos a tener, ¿sí? De pasar las características, atributos y métodos de una clase a otra. Como le comenté recién, o sea, el objetivo principal es organizar mejor las clases, pudiendo agruparlas en función de atributos y comportamientos comunes. Un ejemplo como el que vimos recién, o sea, de tener una clase figura y después a partir de ahí donde vos podrías llegar a tener eh, por así decirlo, atributos como la base y la altura, ¿sí? Y después en las clases que heredan como rectángulo y triángulo, ¿sí? Efectuar los cálculos del área, del perímetro, etcétera, ¿sí? La herencia nos permite crear nuevas clases a partir de otras ya existentes, ¿sí? En lugar de crearlas partiendo desde cero. Eh, la clase en la que está basada la nueva clase se la conoce como clase base o padre, mientras que la clase hija se la conoce como clase derivada. Existen dos tipos de herencia, hasta donde recuerdo acá en .NET solo vamos a ver lo que es herencia simple, ¿sí? Una clase derivada puede heredar solo de una clase base. La herencia múltiple, como bien indica acá la presentación, una clase derivada puede heredar de una o más clases, esto es en C++. Eh, en .NET, recuerden que aparte de los tipos que pueden heredar mediante herencia única, todos los tipos del sistema heredan implícitamente de object o de un tipo derivado de este. La funcionalidad común de object está disponible para cualquier tipo. Si voy por... Sobre, no, Sí. perdón. Sobre herencia múltiple es algo que implementan muy pocos lenguajes. Lo implementa C++, es uno de los pocos lenguajes de los que yo conozco, creo que es el único. Traía muchos problemas y por eso se optó de ahí en adelante por la herencia simple. No es que es algo de .NET, por las dudas, para que no quede así, Ok. que en el aire no quede así. No lo dijiste así, ¿vale? Pero por las dudas que alguno la flashé contra Microsoft, en este caso no tiene la culpa, pobre gente. Es algo que se hizo así en muchos lenguajes, en Java, en PHP y en muchos lenguajes más. Se optó por quitar lo que era la herencia múltiple. ¿Quién tiene Python tiene herencia múltiple? No recuerdo. No te voy a discutir, pero te diría que no, pero no lo recuerdo. Y la versión 3 de Python no lo usé la 2, pero no recuerdo que tuviera herencia múltiple, ahora lo googleo. Es muy raro que un lenguaje tenga herencia múltiple. Eh, Trae muchos problemas con los nombres, con el entendimiento de las clases y demás.
Eh, pero bueno, nada, eso, para que no quede como que es el mundo contra Microsoft, sino que es el mundo contra C++. Perfecto. Siguiente. Bueno, esto es la declaración, por ejemplo, de una clase, como lo venimos haciendo hoy hasta el momento. Inicialmente, lo que nosotros ponemos, perdón que se me fue la PPT, eh, definimos primero si el modificador de acceso para una clase, lo declaramos si es pública, privada, eh, puede ser internal, la palabra reservada class, ¿sí? El nombre, ¿sí?, de la subclase. Y a través del modificador del operador de 2 puntos, le va a estar indicando el compilador que es una subclase de la clase que precede al operador. Es decir, que acá, ¿sí?, la clase nombre subclase va a estar heredando de nombre clase base. ¿Sí? Esta es la manera que nosotros le vamos a definir a través del compilador de que nombre subclase va a estar heredando de nombre clase base. ¿Sí? Como bien indica acá la diapositiva, nombre clase base es el nombre de la clase padre. Una clase derivada hereda todo de su clase base, excepto los constructores. Los miembros públicos de la clase base se convierten implícitamente en miembros públicos de la clase derivada. Solo los miembros de la clase base tienen acceso a los miembros privados de esta clase, aunque la clase derivada también los hereda. Es decir, que si nosotros en nuestra clase base declaramos miembros como privados, ¿sí?, no, desde la clase derivada no vamos a poder acceder a ellos, ¿sí?, directamente a ese miembro, ¿sí? Pero el atributo lo termina heredando esa clase y pertenece a esa clase. Voy a Pregunta. hacer un. Sí, L- métete vos y yo, y después voy a hacer un refuerzo teórico de esto. Dale. Los miembros serían las instancias de las clases, ¿no? O sea, las instancias que se crearon con esa clase. No, los miembros son los El miembros atributo. del objeto, atributos, métodos son los miembros. Ah, ok, ok, ok. O sea, métodos y atributos serían los miembros. Sí, ahora entré en duda si se considera miembro a todo o solo a los métodos, pero me parece que es a todo. Ah, ok, ok. Creo que los miembros es todo, es el conjunto de cosas que tiene dentro de la clase. Lo que pasa es que un Eh, método privado, si no lo podés llamar desde la clase base, no sé cuál sería o ahora pensándolo, desde la clase derivada, cuál sería la idea. un método privado que sea propio de la clase. O sea, se dice que, por eso quería meter el refuerzo teórico, se dice que Ujú. forma parte de la herencia porque ese método sigue existiendo. Si algún método de la clase base lo utilizaba, lo puede seguir utilizando. Si Ujú, es un atributo, se puede seguir cargando, se puede seguir consultando a través de una propiedad o claro, haciendo alguna operación dentro de lo que es el conjunto de sentencias de la clase, del objeto base. Entonces forma parte de la herencia, es accesible y demás. Lo que pasa es que no lo puede acceder el derivado. Entonces hay cosas que son propias de la clase base que son private. Hay cosas que son compartidas solo por la base y sus derivadas que son los protected. Y bueno, hay cosas públicas que son de libre albedrío, de libre acceso. Eh, hay un punto más, todo se hereda salvo los constructores. Los constructores no forman parte de la relación de herencia porque si yo tengo una clase base con un constructor que recibe string y tengo una clase derivada y no le declaro ningún constructor, tengo un error. ¿Por qué? Porque necesito tener un constructor que reciba string para que inicialice la clase base. Entonces no es que si mi constructor en la clase base era público, tengo un constructor en la clase derivada que reciba string. Lo que estoy obligado a hacer en ese caso es un constructor en la clase derivada, al menos un constructor en la clase derivada que reciba un string y se lo pase, o no lo reciba, pero bueno, le pase un string a la clase base. No forman parte de la herencia, la que derivada no tiene los constructores públicos de la clase base, pero sí los puede acceder. Siguen existiendo esos métodos de construcción, pero no son, digamos, accesibles desde fuera de la derivada, de una instancia de la derivada. ¿Se entendió de eso? Ahí me embarullé un poco para explicarlo, capaz. Después podemos ver por ahí un ejemplo con código de uso del Sí, constructor. eso, ahora vemos un ejemplo de Ah, todo esto con perfecto. código.
Pero el tema de que el constructor está, pero no se hereda, que quede claro, es lo único que no forma parte de la herencia. Después público, privado, todo forma parte de la herencia, el constructor no, pero no es que desaparece el constructor. Está, pero no es parte de la herencia. Está como parte del objeto base, digamos. Ok. Ignacio, abriste el micrófono, pero no sé si para preguntar algo. Sí, o sea, a ver si me quedó un poco claro. Dale. Lo privado, o sea, pasa a la clase derivada, pero no tiene acceso, digamos. O sea, se hereda, pero no tiene acceso, puede ser. Lo protected sí, se hereda y tiene acceso a las clases Exacto. derivadas. Y lo public se hereda y tiene todo acceso a todo. Claro, sí, el public sigue siendo, o sea, todo hereda su permeabilidad, su visibilidad. O sea, Claro. lo public sigue siendo public, lo private sigue siendo private y lo protected sigue siendo protected inclusive. O sea, si hubiera una herencia de una herencia, también Sí, lo está puede mal. acceder. Claro. Eh, Ok. Oye. La diferencia, por ejemplo, es que lo terminás heredando entre el private y el protected, simplemente que desde la clase derivada lo vas a poder trabajar o acceder directamente como si fuese el protected, como si fuese un público para esa clase. ¿Sí? Pero ahora viene lo de protected, en la siguiente diapositiva. Modificador protected. El significado del modificador de acceso protected depende de la relación entre las clases que tienen el modificador y la clase que intenta acceder a los miembros que usan este. Para una clase derivada, como decíamos recién, la palabra reservada protected es equivalente a la palabra public. Entre dos clases que no tengan una relación base derivada, por el contrario, los miembros protegidos de una clase se comportan como miembros privados para la otra, ¿sí? O sea, es que entre dos clases que no tengan ningún tipo de relación de herencia, si tienen miembros protegidos, desde la otra clase vos no vas a poder acceder a esos miembros. Ahora, en una clase que sí tiene relación de herencia y tiene miembros protegidos, vos lo vas a poder tratar como si fuesen públicos para esa clase. O sea que ese modificador es especialmente para la herencia, ¿no? O sea, para heredar miembros de una clase. Entiendo que sí, Fede, ¿no? No sé si es esencialmente. Repetí la pregunta, O sea perdón. que ese modificador solamente se usa para indicar perdón, qué miembros vamos a querer que herede y qué No, miembros. Heredarlos hereda a todos, que ¿eh? herede no, claro. Heredar hereda Ok, todo. Es lo que definimos es qué miembros sí, queremos que se accedan desde la derivada, pero sí. no desde fuera de esa relación de herencia. Ah, ok, ok, ok. O sea que, claro, claro. Es Va a tener público para las relación. derivadas y privado para todo el resto, digamos. Ah, perfecto, buenísimo. Miembros heredados. Cuando una clase derivada hereda un miembro protected, ese miembro también es implícitamente un miembro protegido de la clase derivada. Esto significa que todas las clases que deriven directamente o indirectamente de la clase base pueden acceder a los miembros protegidos, que es un poco más de lo que estuvimos hablando recién. Los métodos de una clase derivada solo tienen acceso a sus propios miembros heredados con protección. No pueden acceder a los miembros protegidos de la clase base a través de referencias a esta. Es decir, que vos si tenés un miembro protegido, ¿sí? En el método, no vas a poder acceder desde el otro del derivado. Un ejemplo, declaración acá de la clase base, tiene un miembro protegido, ¿sí? De la edad. Clase derivada, 2 puntos para indicar que deriva de clase base, ¿sí? Y en este caso, clase también hereda de clase derivada. Y acá lo que tiene básicamente es un método, ¿no? Que retorna la edad. Otro ejemplo, clase error, hereda de clase base. Y acá tiene un método falla que recibe un objeto de tipo clase base, ¿sí? Y retorna la edad. Solo a modo ilustrativo. Pero para que tengan en mente cómo se hace la relación de herencia. Perdón, ¿podés volver una atrás? Perdón, ¿eh? Sí, Perdón porque es para entenderlo. O sea, si ahí está heredando de clase base, ¿en dónde, por- perdón? ¿De izquierda o derecha? en la derecha, si ahí Sí, está heredando de clase base, ¿por qué no puede entrar al int, a la edad?
Dame un segundo que hago la t. O sea, eso no sería cuando no está heredando. Esta hereda de clase base. No es porque está como queriendo sacar un método de una clase base justamente en vez de tenerlo como un atributo propio. En el caso este lo tenemos como edad, en el que sí funciona, pero acá es t punto de edad, justamente. Una cosa, primero vos, Harry Martin, entra a Slack, Bien. que el otro día te quise mandar un mensaje y no estás en Slack. Estoy, Puede pasa ser que que... ahora somos... Sí, sí. No, pero no encontré tu usuario, ¿eh? O no tenés tu nombre, si no ponele tu nombre porque te quería comunicar algo y no te encontré. Dale, Y dale. terminó todo en una catarata de memes después. No lo vi, tengo que decir. Todo derivó en una catarata de memes. ¿Cómo era la pregunta con la que estaban No, la ahí? pregunta que estaba haciendo Me acá perdí es la pregunta. por qué no puede acceder al miembro protegido, o sea, de la clase derivada a clase base, si está heredando de clase base. O sea, por ejemplo, el atributo de edad, cuando es protegido. Esperen que ya me acuerdo. Lo decía en la filmina anterior, en la posterior, no me acuerdo, pero Los métodos de una clase derivada solo tienen acceso a sus propios miembros heredados con protección. volvé para el otro lado. Déjame A ver la una esto. cosa del código. Clase base. Porque están queriendo acceder a través de un objeto del tipo clase base. No están queriendo acceder al base Ah, es punto verdad, de claro. edad. Están queriendo acceder a un Ok, objeto. ahí claro, si no tenés que poner, tendría que poner clase base punto de edad o algo así. Si yo No, pusiera base.edad, base es sí, podés el acceder. nomenclador tipo el dis, es Como el como el dis, super, pero ponele. para relaciones de herencia. Tanto poner dis como poner base es lo mismo, pero el base es como el más claro, digamos. Si vos pones Perfecto. base.edad, estás accediendo al de la clase base. Ahora, este ejemplo está a propósito así, con una herencia de clase base, para que vean que no importa de que herede de clase base, si quieren acceder a un objeto del tipo clase base, punto, no pueden ver edad, pues protegido. Pues está protegido. Ahí entendí. Ahí sería base con mayúscula, perdón, porque no lo conozco. No, todo Es con minúscula, igual que el todo dis. minúscula, base punto de edad. Ok, perfecto. Sí, base es la mía, y ahora aparece también en una filmina, pero es la forma de nomenclar lo que sería el dis, pero en una relación de herencia. Aprovecho ya que me metí en el base, que todavía no estaba. Yo molesto con que pongan el dis, porque después con el base, en el momento de ver código, es mucho más claro saber si está en la base o está en la misma clase. Entonces es más fácil ubicarse. Yo por eso jorobo con pongan el dis, que van a saber que no es una variable. Digo porque la mayoría no lo hicieron en los TP. Van a ver que no es una variable del scope ese de ese método, sino que es una variable, un atributo de la clase. Y con el base encima se van a dar cuenta que ni siquiera es un atributo de esa clase, es un atributo de la clase base. Ahorra, aunque ustedes no lo crean, ahorra un montón de tiempo de debugueo ante un error, ese tipo de cosas, ese tipo de costumbres. Llegando al parcial dentro de 15 días, son buenas costumbres. No me las tomaron hasta ahora. Calculo que ya no las van a tomar, pero para si a alguno le sirve, poner dis, poner base y ese tipo de cosas en su etapa de aprendizaje ayuda un montón en el debugueo. Y después cuando hacen un código, lo vuelven a ver dentro de 6 meses, también suma. Pero en su etapa que pifian mucho porque nada, están aprendiendo y es lo más lógico, el DC y el base ayudan a ubicarse. Y sobre todo en un parcial que hay reloj. Porque en su caso ustedes no tienen reloj y revisan todo 10 veces. En el parcial hay un reloj, hay un tiempo para hacerlo. Vale, seguí, perdón. Bueno, acá está el ejemplo de cómo vamos a invocar al constructor, ¿sí? De la clase base. ¿Sí? Nosotros cuando generemos ahí la herencia, por ejemplo, en este caso tenemos un constructor con parámetros que recibe cada argumentos, eh, que obviamente hereda de la clase base. Entonces, cuando querramos, ¿sí? Invocar al constructor de la clase base, para pasar los argumentos, los vamos a hacer a través de la palabra base que recién decía Fede, ¿sí? Y le vamos a enviar ahí los argumentos. Así como veníamos usando, por ejemplo, recién en las sobrecargas que ustedes hacían con la palabra dis. Bueno, en este caso, cuando querramos enviar los argumentos, ¿sí? O los atributos al constructor de la clase base, lo vamos a hacer a través de esta palabra. Asimismo, cuando querramos, por ejemplo, a los miembros de la clase base,
porque queremos acceder a un método o queremos acceder a un miembro específico por algo particular, lo vamos a hacer a través de esa palabra, ¿sí? Lo podemos hacer a través de this, pero lo, lo que nos permite interpretarlo de la mejor manera es base. Ejemplo, clase base, ¿sí? Se me fue, un segundo. Tiene acá el miembro de edad protegido, tiene el constructor, ¿sí? Que genera la instancia acá de edad, hace la asignación, ¿sí? De lo que recibe por el constructor a edad, y después desde la clase derivada, ¿sí? Es una clase derivada, que también en este caso va a recibir la edad, y cuando queremos asignarle ese valor de la edad, ¿sí? Lo hacemos a través de la palabra base y le enviamos directamente acá el atributo. ¿Sí? No, bueno, no me queda muy claro. No, a mí tampoco. Buenísimo. Clase base. Como ustedes hoy al momento la vienen trabajando, ¿sí? Esto es la palabra reservada class para generar, o sea, para declarar que vamos a tener una clase. Esto es la declaración de un atributo de la clase. Se me fue de vuelta. Edad. Esto es el constructor, ¿sí? De la clase base. Que el constructor de la clase base esto es lo que ustedes vienen haciendo hoy. Clase base, supongan. ¿Sí? Tienen una clase que tiene un atributo y generan la instancia a través de su constructor. ¿Sí? Hasta ahí quienes dijeron que no entendían o que no le queda claro. Sí, hasta ahí va bien. Sí, hasta ahí. Perfecto. Clase derivada, ¿sí? Hereda de clase base. Entonces, pero como dijimos que, che, hereda todo, pero no hereda el constructor. Entonces, cuando nosotros querramos generar una instancia, ¿sí? De clase derivada, vamos a tener que invocar el constructor. Pero ya hereda, ¿sí? El atributo de edad. Entonces el atributo de edad no lo vuelvo a generar acá en mi clase derivada, sino que directamente lo inicializo, ¿sí? En la clase base. Entonces, clase derivada tiene un constructor que recibe también edad y cuando lo recibe se lo envía a clase base. Y clase base es el quien inicializa los atributos de edad. ¿Más claro? O si no, vamos... Sí, ya me ubiqué, ahora sí. Ah, claro, ahí en base, entre paréntesis de edad, es como si fuera el constructor. Está llamando al constructor de la clase Claro, base. claro. Que es lo que decía antes. Usted Y le antes pasa como un parámetro el int edad le que pasa recibe la en edad. clase agregado. Correcto. Ustedes en la sobrecarga acá usaban this y llamaba al otro constructor. Acá está llamando a otra clase. Sí, ahora sí. ¿Sí? Buenísimo. Constructores. Si la clase derivada no hace una llamada explícita a un constructor de la clase base, el compilador de C# usará implícitamente un constructor de la forma base, o sea, sin parámetros. Porque recuerden que siempre tenemos un constructor sin parámetros por defecto. ¿Sí? Pero si nosotros llegáramos a tener, si la clase base tiene creado constructores y estos reciben parámetros, vamos a estar obligados a llamar explícitamente a alguno de los constructores de la clase base que reciba estos parámetros. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Perdón, esto no se contradice con lo que decíamos antes de que tener que generar un nuevo constructor. O sea, no es que si vos no le pones constructor, usa el constructor de la clase base. No te entendí, perdón. Esto no significa que vos cuando le das una clase y no le... Sí, cuando vos no- generás una clase, vos podés llegar a tener un constructor sin parámetros. O sea, si yo, por ejemplo, un segundo, ¿no? Yo tengo mi clase acá y no tengo ningún tipo de constructor. Yo después, desde el program, no sé si lo tengo agregado, denme un segundo. Sí, acá está. A ver. Mi clase igual a new. Mi clase,
Yo puedo dejar una instancia de ese objeto y no tengo ningún constructor, no tengo ningún problema acá. ¿Por qué? Porque existe un constructor sin parámetros. Entonces lo que nos está diciendo acá, que si la clase derivada no hace una llamada explícita a un constructor de la clase base, el compilador de C# usará implícitamente un constructor de la forma base, ¿sí? Pero lo que les estaba contando es, si la clase base tiene creado constructores y estos reciben parámetros, nosotros estamos obligados a llamar explícitamente a alguno de los constructores de la clase base con esos parámetros. ¿Se entendió? Sí, más o menos. O sea que siempre tenemos que llamar a Si, por ejemplo, base. yo tuviese acá un constructor que recibe parámetros, ¿sí? Desde la clase que hereda, ¿sí? Cuando yo genere ese constructor tiene que sí que llamar a la clase base para pasarle ese parámetro. Ahora lo vemos un ejemplo. Puede ser que la clase padre reciba datos en el constructor. No, me estoy haciendo lío. Por ejemplo, a ver si lo puedo... Y de última pasamos con un poquito con el método y después seguimos con lo otro. Dame un segundo que le cambie el nombre a esto. Chicos, si quieren que echemos al profe, lo echamos, Sí, no hay avisen. problema también. Es una posibilidad. Nosotros hemos arrancado, por ejemplo, con la clase figura. ¿Sí? Vamos a agregar acá la clase, creo que era triángulo. Triángulo. Y ahí vamos a agregar la clase rectángulo. ¿le podrías agrandar un poquito, por favor? Sí, dame un segundo. Vamos a declarar esto como public en principio. Vamos a la clase triángulo. Vamos a declararlo esto como public. Y figura estaba como public. ¿Hasta ahí estamos? Entonces vamos a suponer que figura, ¿sí? Tiene dos miembros protegidos, que es lo que venimos hablando recién, de tipo, esto es double, que va a tener la altura. Vamos a hacerlo así porque base no me va a dejar agregarlo. Y vamos a tener tenemos base y altura, ¿sí? Acá abajo nosotros vamos a tener un constructor público, ¿sí? De tipo figura, que recibe estos dos parámetros. El doble de x altura y el doble de y base. Hasta ahí nada nuevo de lo que, como es que lo que vinieron haciendo hasta ahora, ¿sí? Acá vamos a hacer la asignación, entonces altura por altura y base es igual a i base. ¿Hay alguna duda? Bueno, espero que no. Triángulo. Triángulo hereda de figura. Figura. Ya ni bien cuando digo, che, triángulo hereda de figura, acá me marca error. Me dice, no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido de x altura de la figura figura. Bueno, podremos hacer una acción rápida acá, pero deme un segundo. Generar el constructor y me genera directamente el constructor triángulo, ¿sí? Que recibe triángulo con la altura y la base y me lo está llamando directamente a la base con figura pasándole esos dos argumentos. Entonces acá yo no estoy cargándole ningún atributo, ¿sí? A triángulo, ¿sí? Vamos a generarle acá un atributo para que quede. Denme un segundo. Vamos a hacer que esto tenga un color. Y acá vamos a pasarle
a este constructor que reciba un console color, de tipo color, y vamos a generar la asignación de ese color. Es decir, acá nosotros vamos a generar una instancia de tipo triángulo, ¿sí? Que va a recibir la altura, va a recibir la base y va a recibir el color, ¿sí? Y acá solo vamos a asignar el dato de color, y en la clase base vamos a estar asignando los datos de altura y base. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguno que diga que sí? Bueno, buenísimo. Sí, sí. Vamos a hacer lo mismo. Pregunta, los parámetros X altura y base se pasan solos a la clase base, digamos. No es que lo tenés que asignar así como hiciste de di.color igual. ¿Se pasan solos en dónde? Perdón. Se llaman, Ahí. se van a enviar a través de este método, desde, Claro, desde la llamada base. ¿Sí? Ahora vemos claro. de último qué es lo que sucede debugueando. ¿Eso no Vamos. es como una sobrecarga? Es como bueno, la sobrecarga ustedes enviaban al dis, pero acá Sí. directamente para llamar al de la clase base, ¿sí? Hacen base. ¿Sí? Claro, pero es el mismo concepto, digo. Es el mismo concepto similar. Listo. Rectángulo. Para no. Me robé todo lo que tenía ahí, ¿sí? Y esto lo voy a cambiar básicamente por rectángulo. Tengo lo mismo. Me dice acá, che, no contiene un constructor que tome dos argumentos, porque, ¿qué me falta acá? Me falta hacer que el rectángulo herede de figura. Buenísimo. Ahí ya tengo hecho la parte de la herencia. Ahora, para ver un poco más cómo funciona esto, vamos a generar acá un método, ¿sí? Que va a ser protegido. Va a retornar un double también. Se va a llamar calcular área. Vamos a hacer un... ¿Sí? Para mí es... Bueno, acá en el medio vamos a meter el código. Una de las cosas que este método, calcular área, solo va a estar en la clase base, ¿sí? Y desde las clases derivadas, nosotros lo vamos a estar invocando para calcular el área, ¿sí? De las distintas figuras, en este caso, de rectángulo y triángulo, ¿sí? Y dependiendo el tipo, ¿sí? De clase que lo esté llamando, este método va a realizar un cálculo. Entonces, acá lo que vamos a decir, si, por ejemplo, el objeto es de tipo triángulo, ponte, return área, o sea, el valor que yo voy a retornar, ¿sí? Va a ser igual a x base por altura, y todo esto sobre 2. Perdón, ¿y ahí no se usa el base? Porque son atributos del... No, porque estoy en la clase base, yo estoy en figura ahora. Estás en figura. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Yo estoy en figura y estoy evaluando Perfecto. qué tipo de figura me está llamando en este método. Ese método lo estoy creando en la clase base y después lo voy a reutilizar en las clases derivadas, ¿sí? Entonces, así como hicimos para evaluar si era un triángulo, bueno, acá vamos a evaluar por las dudas, así que estén... Pero, ¿cómo sabéis si es triángulo o no? ¿Por cuando lo llamás en el otro lado? Ahora lo vamos a probar. Sí. Si este objeto, ¿sí? Que me está llamando, en este caso es de tipo rectángulo, el return del área va a ser igual a disbase por altura. Y si tenés 25 figuras más, tenés que hacer un if-else if por Ah, las bueno. 25. Hay más maneras después que lo van a ver con polimorfismo que se resuelve de otra manera, supongo. Ok. Pero al momento quédense con este concepto, ¿sí? Vamos a tener que evaluar para tratar de entender qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, volviendo después de vuelta a rectángulo, acá
acá me olvidé de asignarle, ¿cómo es? El atributo. Vamos a poner que esto es privado. Un segundo que voy a hacer lo mismo en triángulo, que seguro me lo olvidé también. Así queda bien. Y en figura ya está, la vamos a guardar. Triángulo. Vamos a generarle acá un poco de lo que estuvieron viendo ayer, ¿sí? Que era la parte de encapsulamiento. O sea, ustedes no van a poder acceder, ¿sí? Al método calcular área desde afuera, pero sí van a poder acceder a una propiedad pública desde triángulo, ¿sí? Que va a retornar el double de área, si yo quisiera conocer el área. Entonces esto va a permitirme solo retornar. Entonces acá hacemos el return, ¿sí? De base, punto, calcular área. Acá aparecen, ustedes no lo llegan a ver, pero es una estrellita. Esto me va a indicar que esto es protegido. Entonces cuando ustedes generen una instancia de tipo triángulo y pidan área, ¿sí? Área lo que va a hacer es, va a llamar al método de la clase base, la va a calcular y lo va a retornar. ¿Sí? Y vamos a ponerle un método público también acá como para terminar de graficar. Esto no lo tienen que hacer, pero es solo a fines ilustrativos. Mostrar datos. Preguntale, ¿no Sí. podríamos ahí en el return hacer un dis.calcular área en vez de un base? Sí, podés hacer el dis, Pero es pero lo que hablamos antes. lo que Lo que hablamos hace dijo, rato. O sea, como ok. calcular área, o sea, está cuando. Esto porque es un ejemplo muy acotado, pero cuando vos tengas 100 líneas de código, suponte, Ah, bien. Y y lo que dijo empezaste a. Fede. Claro, Bien, no perfecto. sabes de dónde viene ese método. Perfecto, gracias. Entonces, nada, como buena práctica es asignarlo así directamente. Bien. Vamos a hacer una cosa, que a la consola cambie de color, asignándole el color que nosotros estamos teniendo en este momento acá. Sí, discolor, y vamos a hacer un console brightline. Y acá vamos a imprimir, un segundo. Estoy en triángulo, ¿no? Sí. Soy un triángulo, así, ¿no? Y mi área. Mi área es igual a dis.área. Ahí. Todo fantástico. Vamos a hacer esto mismo en rectángulo. Entonces, porque soy muy vago, me lo voy a copiar todo así como está acá y no lo quiero escribir de vuelta. Te lo copio, te lo pego y te lo cobro. Exactamente. Entonces acá en vez de ser un triángulo, soy un rectángulo. Hasta ahí. Achico un poquito porque si no me vuelvo visco. Un segundo. Si alguno no ve, me dice. Listo, ya generamos. Program. Vamos a borrar esto. ¿Alguno no me siguió hasta ahí de lo que hice? Bueno, silencio. Entiendo que sí. Entonces, acá lo que nosotros podemos llegar a generar, ¿sí? Es un triángulo. Es igual a triángulo, igual a new triángulo. ¿Y qué recibe triángulo? Bueno, recibe la altura. 5. 10. Y aparte recibe un color. Vamos a pasarle un console color.green. Rojo, vamos a ponerlo. Vamos a cambiar esto. Acá vamos a hacer un rectángulo. Soy un choto, perdón por la palabra, pero era más fácil hacerlo todo de vuelta. Rectángulo, rectángulo. 10,20, suponte, coma. Y vamos a ponerlo en azul. Ahí, nada raro. Entonces acá yo hago triángulo, punto, mostrar datos. Y vamos a poner acá un breakpoint acá. Vamos a debuguearlo directamente, a ver qué pasa. En el que guardo.
Me parece que no apreté el botón correcto. Bueno, generamos la instancia de triángulo. ¿Qué hace triángulo? ¿A dónde viene primero? A la clase triángulo. A lo primero que va a llamar es a base. ¿Sí? Llega acá a base y ahora se va a figura. Entonces en figura hace la asignación de datos, que recibe 5 y recibe 10. Carga los datos y vuelve a clase base para asignar el color. Lo mismo va a hacer con rectángulo. Viene a rectángulo, se va a la clase base, hace la asignación de los atributos para rectángulo, para la figura en realidad, ¿sí? Y luego hace la asignación de color. Es decir, tenemos dos figuras, una de tipo rectángulo, una de tipo triángulo, ya instanciadas. Ahora, cuando yo vengo acá a mostrar datos, el método que está en triángulo, entro acá, obtengo el color y después imprimo. Cuando imprimo, no me entró al donde quería, ahora le pongo un stop y me dice, soy un triángulo y mi área es igual a 25. Stop, vamos a hacer lo mismo con cuadrado. Rectángulo era. Punto, mostrar datos. Y vamos a ponerle un breakpoint acá para ver que entre. Y vamos a ponerle un breakpoint acá, suponte. Y vamos a ponerle en figura un breakpoint acá. Entonces, bueno, ya vengo a imprimir, o sea, pasé todo lo de antes. Estoy entrando acá a la propiedad. La propiedad va a llamar a este método que está en la clase base. Se va de vuelta a figura. Cuando viene acá a figura, dice, esto es de tipo triángulo. Entonces, como es de tipo triángulo, hago este cálculo y retorno el dato. ¿Sí? Retorno, lo imprimo. Muestro los datos de vuelta, vengo para acá, color, entro a la propiedad, llamo a calcular área, no es de tipo triángulo, es de tipo rectángulo, hago el cálculo y retorno el área. E imprimo. Y acá tenemos las dos cosas. Soy un triángulo y mi área es 25, soy un rectángulo y mi área es igual a 200. Stop. Esperen que saco los breakpoints. Una de las cosas que les va a permitir esto después, si jugar de la siguiente manera, o sea, en los proyectos o en los ejercicios que ustedes van a tener, es que después ustedes van a poder generar, por ejemplo, un objeto de tipo figura. ¿Sí? Vamos a suponer que hacemos a fines ilustrativos una lista de tipo figura. Esto va a ser figuras. Es igual a new figuras. Y entonces acá ustedes después en figura, cuando dan agregar, ¿qué van a poder agregar? Un elemento de tipo figura. ¿Y triángulo y rectángulo son de tipo figura? Sí. Sí, sí. Buenísimo. Entonces acá yo puedo agregar un triángulo. Después hago figuras, .add, y agrego un rectángulo. Y todo funciona en este momento mágicamente. Entonces después yo puedo recorrer mi lista con un for each. ¿Sí? Obteniendo un tipo de figura. El ítem en mi colección figuras. Y acá tendría que evaluar, darme el código también, lo mismo que hice acá en figura. Me voy a robar el if nada más, un segundo, para no escribirlo todo de vuelta. Acá lo que voy a decir es, si el ítem es de tipo triángulo, vamos a borrar esto,
y el ítem es de tipo rectángulo. Voy a hacer esta evaluación, la voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo estoy recorriendo, sí, el ítem, estoy recorriendo la colección de figuras, y colección de figuras puede ser de tipo triángulo o puede llegar a ser de tipo rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo acá me paro en ítem y quiero mostrar los datos y hago puntos, no tengo el método mostrar datos. Bueno, una magia que podemos hacer acá es, venimos y decimos, esto es un triángulo. Lo casteamos a triángulo, lo encerramos entre los paréntesis, punto, ¿y qué tengo? Tengo el área y tengo mostrar datos. Y muestro los datos. Lo vamos a castear de tipo rectángulo. Vamos a sacar esto que está acá. Perdón, ¿eso si Sí. lo haces sin edif no debería funcionar igual? Probamos. Ahora lo probamos. Vamos a probar este y después probamos tu propuesta. Dale. No me acuerdo dónde tenías el mostrar datos, pero si lo tenés Mostrar en datos. figura, ¿no podrías castearlo a figura? Mostrar datos no está en figura. Por eso es que, ok. o sea, lo que me está devolviendo el ítem es un elemento de tipo figura. Entonces, cuando yo hago ítem no tiene nada, o sea, que yo de tipo instancia. ¿Por qué? Porque el único método que tiene es calcular área y es protegido. Es decir, que yo no puedo acceder desde por fuera. Sí puedo acceder desde las figuras, porque estoy derivando directamente de figura. ¿Sí? Pero desde el programa no puedo acceder a nada. Es más, tengo los métodos directamente que son de tipo object. Nada más. El toString, getType, hashcode y el equals. Nada más. ¿Estamos? Entonces, debagueamos de vuelta esto. Bueno, genera acá la instancia. Paso medio rápido esto porque ya lo vimos, así que estimo que está claro. Generamos la lista, agrego acá agrego la figura, y acá empiezo a recorrer. Tengo una figura, retorno, me fijo de qué es, e imprimo. Imprimí. Hay algo que no entiendo. Sí. ¿Cómo en el if, donde tenés ítem y triángulo, cómo sabe que es triángulo si lo casteas después? ¿O hay algo que me perdí? Fede, la explicación la tenés. Repita. No me odien. No. En el primer if, dentro del for each, if Sí. ítem y triángulo, ¿cómo puede hacer esa Para evaluación? que se me fue, ahí está. Quédate ahí, quieto. Deja de tocar todo. ¿Cómo hace para hacer esa evaluación? Porque de hecho se mete en el if. Pero ¿cómo sabe que es un triángulo si todavía no lo casteó? Porque el objeto es object, es figura, se llamaba así, la base figura, figura. y es triángulo. Es las Y es tres triángulo. cosas en ese momento. Lo que está en memoria guardado es las tres cosas. Ok. ¿Cómo se resuelve a nivel código? No sé. Pero digo, cuando revisa en memoria sabe que es las tres cosas. Con cualquiera de las tres cosas que vos preguntes si es, lo es. Object Ok. sería el base, del que parte cualquier objeto que utilizamos. Y bueno, figura es lo que es en ese momento, a lo que estamos accediendo, donde estamos apuntando nuestro puntero. Y triángulo es lo que envuelve todo, digamos. O sea, en memoria, como yo imagino la memoria, es, como para que sea gráficamente sencillo, es algo chiquito que es el object en el medio, algo que envuelve al object que es figura y algo que envuelve a todo que es triángulo. Como que cada uno es un poco más grande porque pues, agrega más información, entonces cada uno contiene al anterior adentro. Claro. Bueno, en ese momento el puntero está apuntando al segundo cuadradito, digamos. El chiquito es object, el más grande es figura y el grande es el triángulo. Está apuntando al segundo cuadradito, pero es todo. Ok. Gracias. Perdón, Armando. No, yo quería preguntar si entonces por qué es necesario el casteo. Si Es necesario el casteo para poder acceder al método de mostrar datos. Porque El puntero está en figura. Hablando en C, como para que les sea quizás más amigable, el puntero está en figura. A la clase dirección base, de memoria. ¿Cómo? Siempre va a la clase base, el puntero, digamos. No, porque el yo puntero declaré acá está de tipo en figura. lo que está declarado, claro. Ah, Ítem es figura. Ítem es figura, claro.
Puede ser for que eso each, sea, lo tenés que castear porque, o sea, hasta que no entra dentro del if, o sea, que se está compilando, no sabes si ese ítem es triángulo o es rectángulo. Entonces nunca te va a dejar sobre ítem mostrar datos porque es de triángulo o de rectángulo ese método. Entonces, por eso en sí realidad sí nosotros, tenés que castearlo para que te deje escribirlo en el código. Pero hasta cuando entra el if igual no hace falta, estás casteando algo que ya sabes que es triángulo. Ahí. hay Es que solo para castearlo escribir. porque la variable es del tipo figura. Entonces la variable, el puntero a función está apuntando a un pedacito de esa realidad. Si fuera Claro, del tipo object, estaríamos apuntando a un pedacito más chiquito todavía de esa realidad. pero lo que pasa Podríamos ir a hacer un for each de object, es válido. En vez de hacer un for each de figura, podríamos hacer un for each de object. Claro. Que lo probamos. claro, pero lo que pasa realmente ahí es como que está bien, entiendo que igual hay que castearlo, entendí el motivo, pero digo, en la realidad lo que sucede es que estás casteando a triángulo algo que ya es triángulo. Si entras al if. Cuando vos casteás, en este caso lo que estás diciéndole es, bueno, apuntá el puntero de memoria a otro lado, buscá este tipo de dato. Es Correte para de poder donde estás acceder de la es para poder dirección. acceder al método en realidad. Es para poder Exacto. acceder al método Es para poder acceder a todo lo que sea propio de triángulo. de triángulo. Claro, porque de triángulo directamente. Porque Porque por está más parado que en figura. entre al if ese, o Claro, sea, entra al if porque el puntero apunta, digamos, al ítem que es una figura, pero por más que entra al if porque esa figura es un triángulo, pero sigue estando apuntando al ítem. Exacto. Y lo que estás haciendo con el if es validar que eso sea un triángulo para Claro. no castear algo que no se puede convertir y que dé una excepción, nada más. Claro, yo lo había dejado ahí en stand-by para probarlo y que rompa, pero bueno, nada, o sea, ya lo adelantaste. Nada, si nosotros no hiciéramos esa validación ahí que es de tipo triángulo, de tipo rectángulo, si casteáramos, por ejemplo, de triángulo un objeto que es tipo rectángulo, va a explotar, o sea, va a tener un tipo de error. No sé, me acuerdo quién me había preguntado por qué era necesario el if. Perdón, a mí lo que. Sí. Por ejemplo, ¿ves? Ahí yo tengo un ítem de tipo object. Si yo digo accedo a los métodos de object, tengo el toString, el equals, no tengo, esos son los métodos que tengo. Pero yo dentro de triángulo tengo mi método que es público, mostrar datos. Yo quiero mostrar los datos del triángulo. Entonces, para poder acceder a él, lo casteo, sí, a triángulo. Y una vez que lo casteo, tengo un objeto de tipo triángulo. Y ahí es que puedo acceder al área, si quisiera, o puedo acceder al método mostrar datos. Es mágico. ¿Sí? Perdón, voy de nuevo. A mí lo que se me había ocurrido que debes de hacer este casteo, poner mostrar datos en figura para que no le importe lo que le pases, te lo muestre igual. Pero tengo un problema que creo que pierdo los dis ahí, hay todo un bardo. ¿Querés compartir y vemos cómo lo hiciste? Para que comparta él, deja de Dale. compartir vos, si no se rompe todo Ah, sí, en la grabación. la grabación, sí. Capaz que ya lo arreglaron, pero ya le pasó a otros profes, evitémoslo. Yo me comí una clase viendo la pantalla. Bueno, pero para que terminamos cualquier cosa con Claro. la PPT, de repasarla y después Dale, compartir mejor. si vemos la particularidad. ¿Sí? En principio, nada, es para tratar de graficar un poco lo que veníamos hablando de cómo llamar a través de la palabra base, ¿sí? Nada, agregarles también este tipo de funcionalidad que van a poder tener colecciones, ¿sí? Desde sus clases bases, ¿sí? Y insertándole objetos o elementos de sus clases derivadas y que van a poder acceder a todos los métodos de sus clases derivadas con previas validaciones, en principio, ¿sí? Después, en la siguiente clase van a ver que existe otra manera de resolver esto un poco mejor, ¿sí? Sin tener que hacer tantas validaciones y demás. Pero bueno, en principio quiero que se queden con esto. Yo podría haber hecho directamente acá, ¿sí? Una lista de tipo triángulo. Esto es un triángulo, o triángulos, vamos a llamarlo así. New, lista triángulos. Pero si yo vengo a triángulos, triángulos.add y le quiero agregar un rectángulo,
no me deja. ¿Sí? Porque esto es un rectángulo. Si bien es una figura, en realidad esto es un rectángulo. ¿Sí? Pero en cambio, si yo genero una lista desde la clase base, en esa clase base yo puedo agregar los dos tipos. Triángulo y rectángulo, ¿sí? Porque ambos heredan de figura. Lo mismo pasaría no con rectángulos. Si yo genero una lista de tipo rectángulo, no le puedo agregar triángulos. Y podría después directamente acceder a cada ítem de triángulo, acceder al método, como es, del triángulo y desde el lado del rectángulo a cada método del rectángulo. Pero esto es una manera como para, con una única lista, recorrer dos tipos de objetos. Seguimos con la PowerPoint. Pasamos al siguiente. El comportamiento implícito anterior es válido. Ya me perdí un poco esto donde hemos quedado. Estamos hablando de los constructores por defecto. A ver la que sigue. Creo que las clases selladas. Vamos a poder tener nosotros, o sea, en la parte de herencia, así clases que son selladas. La mayor parte de las clases en .NET son autónomas y no están diseñadas para que otras clases deriven de ellas. Para que el programador pueda comunicar mejor sus intenciones al compilador y a otros programadores, C# nos permite declarar una clase como sellada, ¿sí? Y la derivación de una clase sellada no está permitida, no se puede heredar. Si volvemos al código, suponte, yo acá en triángulo podría declarar mi clase triángulo como sealed, sellada, ¿sí? Y después vamos a suponer que tenemos un nuevo objeto, ¿sí? Un segundo. No sé, vamos a ver, otro nombre, ¿no? Triángulo 2. Si yo quisiera que triángulo, vamos a ponerle public, herede de triángulo, ¿sí? No me lo permite. No puede derivar del tipo sellado triángulo. Imagínense, o sea, esto es para que ustedes, para no permitir, o sea, que se pueda heredar de esa clase. O sea, ustedes en C# y en .NET van a tener varias clases donde no les va a permitir generar una herencia de ese tipo. Por ejemplo, si ustedes quisieran heredar de string, no van a poder. Imagínenlo un poco así como las clases bases, como si fuese el tronco de un árbol, ¿sí? Y la clase sellada como si fuesen las hojas, como para tratar de graficar más, ¿sí? Después van a tener otro tipo de clases que van a ser las abstractas, que lo van a ver más adelante, que eso ya sería un poco más como las raíces. Pero para que se queden con esa idea. Bueno, el modificador, que es lo que les mostré recién, ¿sí? La palabra reservada sealed, clase base. NetFramework contiene muchos ejemplos de clases selladas, por ejemplo la de stream, la que le comentaba recién. Esta clase es sellada y por lo tanto ninguna otra clase puede derivar de ella. Y llegamos al resumen de puntos claves. La herencia permite crear nuevas clases más especializadas a partir de otras ya existentes más generales. De ejemplo, no sé, tenemos una clase persona y después de persona podemos generar un alumno, un profesor, ¿sí? Cuando hablamos de clases más especializadas, hablamos en este caso, sí, de una clase de tipo, como es, de tipo alumno, ¿sí? Y de tipo profesor. Clases generales, cuando hablamos de algo general, de una persona. Una persona puede llegar a ser un profesor, un alumno, o puede llegar a ser un policía. Las clases derivadas son versiones especializadas de la clase base, son del tipo de la clase base. Bueno, como dijimos en una de las primeras presentaciones, en .NET solo se admite herencia simple. La herencia transitiva es que si C hereda de B y B hereda de A, entonces C también hereda de A. ¿Sí?
O sea, decir, si la clase C hereda de B y B a su vez hereda de A, entonces C también, por propiedad transitiva, hereda de A. Se hereda todo menos los constructores y finalizadores. Los miembros private no son visibles en las clases derivadas, pero sí se heredan. Los miembros protected son accesibles desde todas las clases derivadas directa o indirectamente de la clase base, pero no desde otras clases que no hereden de ella. Como vimos en los ejemplos, o sea, los podemos acceder de las otras clases derivadas, pero no por fuera a través de desde la instancia. Una clase derivada no puede ser más accesible que su clase base, o sea, no podemos una generarla así con private y la otra pública. Si no se realiza una llamada explícita al constructor de la clase base, el compilador de C# proporciona automáticamente una llamada al constructor sin parámetros o predeterminado de la clase base. Y último, y este cuadrito no me acuerdo por qué está agregado acá. Porque dice quién puede heredar, quién no, y Ah, ok. demás. Una clase normal puede heredar de otras, puede ser heredada y puede ser instanciada. Una abstracta puede heredar, puede ser heredada, pero no puede ser instanciada. Una sellada puede heredar, no puede ser heredada y puede ser instanciada. Y una estática no puede ninguna de todas esas. No puede heredar, no puede ser heredada y no puede ser instanciada. Me pasa que lo hizo el profe Ceriza y no lo hizo con muchas ganas. Y Perdón, tiró pero ahí una imagen copiada de internet. esto quiere los métodos estáticos sí se heredan, ¿no? Porque vimos propiedades, pero no qué pasaban con los métodos. Los métodos abstractos, igual que las propiedades. Estáticos. Dijo. Sí, Estáticos, perdón. Los métodos sí se heredan. Esto es para las clases. Class está type. bien. Cuando la clase tiene ese modificador o ausencia de todos los modificadores, una clase normal cumple con esto. Entonces, bueno, nada, acá se acabó la presentación.